Buenos días, tardes, noches, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva emisión de Tierra Buena. Hoy tendremos el gusto de reflexionar conjuntamente con ustedes las lecturas, principalmente el Santo Evangelio de este 25º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos avanzando, ya cada domingo nos acercamos más al final de este tiempo litúrgico. Y hoy, pues, se encuentra con nosotros el Padre Miguel Saloma. Padre Miguel, ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Hola. Padre Jaime Paredes, que también anda por acá, y su servidor, el diácono José Antonio Tame. Padre Miguel, ¿quisieras hacer alguna provocación, alguna reflexión de entrada o vamos a... Fíjate, Toño, fíjense, hermanos, que esta parábola del reino es una parábola que ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? Voy a tratar de darle un giro para complementar lo que ordinariamente se comenta de esta palabra de Dios, esta palabra del Evangelio. Voy a tratar de dar una especie de contexto histórico y a ver qué sale, a ver por dónde nos lleva el Señor. Pero me gustaría que antes de leyéramos. Muy bien, Sí, Padre Jaime. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibir, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Si vemos la parábola desde el punto de vista espiritual, nos daremos cuenta que es una parábola que enaltece la misericordia, la benevolencia de Dios. Y contrariamente a las leyes humanas, Dios da de lo suyo a manos llenas a todos los que llegan a trabajar en su viña. Y también lo podemos ver como el pueblo de Israel, la iglesia, que a todos se nos paga lo mismo abundantemente, independientemente en el tiempo en que Dios nos llama. Y esto es, pues, la predicación ordinaria, pero a mí me gustaría, como lo dije anteriormente, poner algunas cosas de contexto histórico. Por ejemplo, el reino de Dios se parece, es
como decir, el modo en que el patronazgo de Dios afecta a sus trabajadores se parece al siguiente escenario, ¿no? Yo lo traduciría así. El modo en que el patronazgo de Dios, el, la, el ser patrón de Dios afecta a sus trabajadores se parece al siguiente escenario. Y he dicho esto, comenzamos a ver que hay jornaleros que están en la plaza o en las calles sin trabajar. Esto era una señal de pobreza. Por supuesto que los que sabían trabajar las tierras habían sido dueños de las tierras ancestralmente y por alguna causa, principalmente por deudas, habían perdido sus tierras, sus casas, sus tierras. Y entonces era una posición de mucha pobreza el no tener trabajo. Las haciendas eran un territorio que tenía un patrón, un dueño, y había administradores de las haciendas que vivían en la hacienda y trabajadores que vivían en la hacienda trabajando ordinariamente. En el tiempo de la cosecha o de la siembra, se daba una intensidad del trabajo que el patrón tenía que salir a contratar gente. Y la gente que contrataba eran pobres, eran en situación de calle, en situación de extrema pobreza, que no tenían ni qué comer. Nos ajustamos aquí en la parábola del el administrador infiel que pregunta, no he ahorrado nada y no tendría con qué darle de comer a mi familia ni dónde vivir. Ya sé qué lo voy a hacer, le voy a recortarla a los deudores para tener algo en que caerme muerto, ¿no? Porque saliendo de la protección del dueño de la hacienda, se quedaban en la extrema pobreza. No había trabajo como ahorita que cambiamos de un trabajo y pues esperamos unos meses y tenemos otro trabajo y vamos haciéndonos de un cochecito y las aplicaciones. No, antiguamente quedarse fuera de la hacienda era quedarse prácticamente en la miseria. Y, y el denario que se le ofrece a los primeros trabajadores es un salario de un día de salario. El denario era una moneda de plata que el Imperio Romano acuñaba y que se le daba a cada uno de los trabajadores como salario diario. Y entonces, a los que contrata en la mañana, les promete un denario y si nos fijamos a todos los demás que contrata a media mañana y en la tarde y unas horas antes de salir, no les dice cuánto les va a dar. Lo ordinario es que les diera menos porque no han trabajado el jornal completo. Y de allí se desprende la inmensa misericordia, la inmensa generosidad de Dios que paga abundantemente a los que trabajamos en la viña. Pero aquí hay un punto de quiebre. Eh, no, yo no lo había visto así, nunca. Por eso les digo que para mí es novedoso lo que les voy a decir, pero sí ciertamente lo había visto en algunos viajes, ¿no? En la cultura mediterránea, es decir, Italia, Grecia, España, Tierra Santa, Turquía, hay una cosa que es muy frecuente, el mal de ojo, es decir, la envidia que nos podemos tener los unos a los otros. Y para esto, el mundo actual, también en el mundo actual, pero más en el mundo antiguo, el mal de ojo tenía ciertas antídotos, ¿no? El antídoto principal es el color azul.
Y vemos que en el mundo mediterráneo, en Grecia, por ejemplo, las puertas están pintadas de color azul. En Turquía es muy frecuente ver puertas pintadas de color azul. Y es muy frecuente los amuletos de los ojitos que hacen antídoto del mal de ojo. Son unas cositas redonditas, blancas con azul. Y toda la gente pues se compra dijes, se compra aretes, hasta a las imágenes religiosas tienen a veces colgadas estos ojitos, ¿no? Que son el antídoto del mal de ojo. Literalmente el griego en el Evangelio de hoy, en el versículo 16, y que es el último de la parábola, literalmente dice, es malo tu ojo porque soy bueno, es malo tu ojo porque soy bueno. Es decir, la bondad de Dios es el verdadero antídoto para el mal de ojo. El mal de ojo es una expresión muy popular. En México la tenemos también. Me hicieron mal de ojo, me hicieron un trabajo. Todo esto se le resbala a Dios porque es bueno. Se le resbala a Dios porque es bueno. Y nosotros tenemos que aprender que el mal de ojo, la envidia, el coraje, el resentimiento, se nos tiene que resbalar también a nosotros porque somos buenos, generosos. La generosidad produce rencor, resentimiento, y eso lo tenemos que saber. Esto es un twist, ¿no? Es una desviación de lo que generalmente decimos de la parábola, pero a mí me encantó esta desviación de la parábola a la posibilidad que nosotros tenemos, por la gracia de Dios, de ser buenos, de ser generosos, como Dios es bueno y generoso. Y entonces es el antídoto perfecto. No necesitamos amuletos, no necesitamos magia, no necesitamos hierbas que nos hagan una limpia, que nos lean el café, leer los horóscopos, porque nosotros tenemos un antídoto más perfecto que los amuletos. Y es el mejor antídoto que nosotros podemos tener. El mal de ojo se estrella de frente, la envidia, el resentimiento, el coraje, se estrella de frente contra nuestra bondad. Y nuestra bondad, por supuesto, que produce cosas en los demás. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos dice y siendo como Dios es, procurando estar siempre concentrándonos en los demás, en cómo favorecer a los demás, en cómo hacerle el bien a los demás y no hacer caso de las personas que pues nos tienen envidia y por la envidia nos pueden hacer daño. El daño no es real. El mal de ojo se estrella no en una puerta azul, ni en un amuleto, ni en un amuleto, ni siquiera en nuestras prácticas de las palmas en la puerta, los detentes, nada, nada. El mal de ojo, la envidia de los demás, se estrella de frente contra nuestra generosidad. Nuestra generosidad es una barrera puesta por Dios. Vuelvo a la frase inicial, el reino de Dios se parece al modo en que el patronazgo de Dios, la actitud de Dios de ser patrón de los trabajadores, afecta a sus trabajadores, se parece a este escenario que está puesto en la parábola. Y aquí le dejaría como una primera
un primer contexto. ¿Qué les parece? Qué interesante. Muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime. Sí, sin duda el, toda esta parte nuestra rencorosa, envidiosa, que crea rivalidades, que crea competencias innecesarias, que crea tensiones, estrés, sí se topa, sí se desmorona con la generosidad de la que hablaba el padre Miguel, sí se va desmoronando, sí se va deshaciendo. Eh, en un ámbito aquí de comercio, estoy acá en el centro, eh, aquí pues lo que es toda esta zona de la lagunilla, los puestos, los vendedores, realmente se mueven en ese sentido, ¿no? Me tienen envidia, me tienen envidia. La búsqueda del trabajo, la búsqueda de la defensa, el defenderse de todo esto, de la envidia, y llegan realmente pues convencidos, porque es así, me están haciendo mal, ¿no? Me tienen envidia. Entonces, es real, es sin lugar a duda el amor, el gesto generoso, incondicional, el gesto que va más allá de la simple justicia retributiva, eh, es mucho más poderoso, Sierra. Entonces, yo me centraría un poco también en el ser generosos, toda esta generosidad donde se topa toda la envidia, ¿no? La comunidad cristiana está llamado a ser como esa bondad, ¿no? Esa bondad de Dios, en donde se topa la misma envidia del ser humano. Entonces ya tomando este signo sí, este signo, esta imagen de la comunidad, nosotros, signos de esta bondad donde se topa la envidia, donde se choca la envidia, sí valdría la pena ahora, yo echaría como un vistazo al interior de la comunidad, porque sí es importante que nosotros como comunidad, presbíteros, laicos, todos, sí podamos dar ese salto que a veces en las mismas comunidades nos atoramos, y es quedarnos insatisfechos. Ahí yo veo al que recibe solo un denario y empieza a decir, pues, no iba a recibir más, recibe lo que le toca y trabaja y todo, y está aparentemente equilibrado todo, pero es insatisfecho el asunto. Es decir, en la medida en que mi relación con Dios sea solo desde mis propios méritos, desde lo que yo hago, desde lo que yo puedo reclamar, desde lo que yo siento que tengo derecho a reclamar porque yo he trabajado mucho, o yo pertenezco a la iglesia, nos quedamos insatisfechos. Es como una religiosidad que solamente se queda en el ámbito de yo sí hice, mi vida vista desde mis propias acciones como punto de referencia. Y entonces paso a esta dinámica nueva que comentaba el padre Miguel, la dinámica del amor, la dinámica del amor. Y el Evangelio sí es como una invitación a superar una religiosidad que solamente se queda en nosotros hicimos, yo sí hice más, creo que merezco más, creo que quiero meter a Dios en la lógica de mis propios deseos, de mis propias ajustes de lo que yo hago. Quiero meter a Dios. Entonces Dios se nos escapa. Sí creo que ya mirando hacia nosotros en el interior, la vida comunitaria, pues podemos dar ese paso, ¿no? De experimentar qué significa toparnos frente a Dios que es bueno, que es bondadoso. Estamos preparados para la bondad que se nos da. Sí, estamos preparados para esa bondad que se nos da. No, no tanto la que nosotros alcanzamos por nosotros mismos, porque en esa pues, nos podemos estar envaneciendo mucho, sintiéndonos grandes de manera exacerbada, pero estamos dispuestos a la bondad que se nos da, toparnos con este Dios que realmente en nuestra vida sí toca los puntos más fundamentales de nuestra vida y nos hace girar. Primero chocamos nosotros, ¿no? Dentro de la comunidad cristiana tenemos que chocar con esa bondad de Dios porque sí creo que nos quedamos mucho en una religiosidad así, en una religiosidad donde si obtengo lo que es justo,
pues es un denario, sí obtengo según mi esfuerzo, pero insuficiente para vivir en el amor, ¿no? Es insuficiente. Una religiosidad bien llevada, una religiosidad solamente llevada por los deberes que sí tengo que hacer porque los hago y tengo que hacerlos porque soy muy buen cristiano, pero no refleja una experiencia de amor, refleja algo que queda incompleto. Sí lo hice. De hecho, pues Dios no nos engaña, Dios no nos dice, toma lo tuyo y vete, ahí está lo que tú has generado con esa mentalidad de una relación meramente legal, vamos a llamarlo así, legal, o sea, donde se me tiene que dar lo que yo hice o retribuir lo que yo hice, pues quedas insatisfecho al final de cuentas. Y salta todo esto de la envidia, salta todo esto, quedas insatisfecho. Parece ser que en la misma comunidad cristiana tenemos que estar llamados a toparnos con esta experiencia del amor, que no es tan fácil así decir, ah, pues si Dios me ama, ya, ya estoy muy bien. Sino es toda una experiencia espiritual de, a ver, cómo me topo, ¿no? Cómo se topa mi propia maldad frente a este amor que pues destruye todo, ¿no? Y por ahí yo también apuntaría. Muy bien, muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera eh, comentar lo siguiente. Vemos cómo Jesús en sus parábolas como que nos lleva al extremo, ¿no? Porque fíjense, empieza la parábola diciendo que al amanecer sale el propietario de una viña y contrata a los primeros trabajadores al amanecer, ¿no? Eso quiere decir, recién salió el sol. Y a los últimos los contrata al caer la tarde. Al caer la tarde quiere decir que ya se va a poner el sol. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden haber trabajado estos trabajadores, ¿no? Menos de una hora, quizá, ¿no? Y, y aquí nos remarca Jesús cómo el hombre quiere o quiere acomodar, si es la palabra, a lo que él piensa, ¿no? Ya me imagino la cara de los que llegaron al amanecer, que se empezó a correr la voz, oye, les pagaron un denario a los que llegaron al atardecer. No, pues ya habían empezado a hacer cuentas alegres, como decimos, ¿no? Y deben haber dicho, no, pues a nosotros nos van a tocar 3 o 4 denarios, ¿no? Y aquí se habla, y yo quisiera aquí remarcar, es el ser humano a veces se crea expectativas basado en algo que solamente él construyó en su mente, ¿no? Que no tiene que ver con cosas objetivas ni con datos. Y así como estos trabajadores, yo creo que nosotros también a veces nos imaginamos cosas, ¿no? Y queremos que Dios se ajuste a lo que nosotros pensamos o como nosotros pensamos. Y aquí, como bien nos decía el Padre Miguel, nos está explicando la parábola cuál es el pensamiento de Dios, ¿no? Y como nos dice en la primera lectura el profeta Isaías, que cuando Dios le está hablando a su pueblo regresando de, de los años que se pasaron fuera en Babilonia, ¿no? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes y sus caminos no son mis caminos, ¿no? Entonces aquí nos recuerda el Señor cómo Él piensa diferente y actúa diferente. Y nos recuerda, y yo quisiera rápidamente comentar estos 2 puntos, ¿no? Nos recuerda que todos recibimos una llamada. En la parábola siempre nos dice que el dueño de la viña salió al encuentro de los trabajadores y los invitó a ir a trabajar en su viña, ¿no? Siempre. No llegaron los trabajadores a la viña. El dueño salió y los encontró. Entonces Dios es el que nos ama y es el que nos llama, ¿no? Y esto sugiere que la salvación y la bendición está disponible para todos. Y yo quisiera como que hacer una analogía del día
del amanecer al atardecer, que el llamado de Dios puede suceder en los hombres a diferentes edades. No todos tienen que ser llamados de niños, ¿no? Hay algunos que pueden ser llamados ya de adultos y todo. Y yo quisiera aquí dejar la interrogante porque no tengo suficientes datos para notar una cosa u otra, pero yo a veces sí he notado que en algunas comunidades, cuando hay conversiones de adultos, ¿no? De que hay personas que dicen, yo había vivido fuera de la iglesia, sin estar en la iglesia, y pasó algo y tuve el llamado y me convertí, como que en algunas comunidades vemos o queremos empezar a ver a esas personas con un poquito de recelo, ¿no? Como si nosotros estuviéramos convencidos de que ser cristiano y católico de nacimiento es mejor que empezar a ser católico a los 40 años, ¿no? Y entonces aquí es el llamado de Jesús de decir, espérenme, a ver, yo llamo a quien yo quiero. ¿Cuándo? Cuando yo creo que es lo más conveniente para él. Y entonces, por eso, la misma parábola nos dice, o me vas a tener rencor porque soy bueno, pues aquí nos está diciendo Jesús que no tenemos que ser envidiosos ni tener resentimiento. Y fíjense cómo, bueno, la traducción que tenemos aquí del texto utiliza rencor. El rencor es un sentimiento muy feo, ¿no? Es un sentimiento que habla de enojo, de molestia, de una envidia fuerte. Y entonces aquí nos está llamando Jesús a decir, no, a ver, yo llamo, yo doy lo que es mío y yo lo reparto como yo considero. Y además, aquí el pensamiento de Dios es, yo le doy a cada quien lo que yo considero. Y entonces eso nos habla en este momento de una igualdad en el sentido de que no importa cuánto tiempo hayamos servido a Dios o cuánto hayamos sacrificado, todos tenemos acceso a la misma gracia y a las bendiciones espirituales, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces yo quisiera ahí mi primer comentario. Padre Miguel. Sí, tienes razón, Doñito, porque a veces en nuestras comunidades, no solo los adultos que se convierten, sino los que van llegando. Hay un grupo que ha estado perseverante en una parroquia de 3 párrocos, de 15 años, de 20 años desde el nacimiento, y entonces como que hacen un bloqueo a las personas que van llegando, y a veces les hacen un vacío de tal manera que los que van llegando se decepcionan y se van. Y por supuesto que se queda el núcleo que como pues están alrededor del párroco como Doña Blanca, ¿no? Y así como una barrera los que están desde hace mucho en las parroquias, ¿no? Pero me parece que la parábola tiene una resonancia muy fuerte con otra frase del Evangelio. Ahorita les digo, pero a mí me parece provocativo, ¿no? Provocativo el patrón. Dios es provocativo, porque a Dios le hubiera, bueno, al patrón de la parábola, le hubiera convenido darles un denario a los primeros y que se fueran, y Claro. ya luego darles a un denario a los que siguieran, pero los llama desde lo que los que llegaron en la tarde hasta los que llegaron en la mañana para provocar una sensación de cambio de relación. A mí me encanta la palabra del Evangelio de Juan, que dice que ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, Ujú. no tiene ni idea del proyecto de su amo,
y permanece en esta situación que Jaime nos describía muy, muy claramente. El siervo es un trabajador siempre de malas, siempre haciendo lo mínimo, siempre haciéndose rosca, siempre queriendo engañar a sus patrones. Los patrones llegan y todo el mundo se pone a trabajar y se van y ya sacan la torta y comienzan el chacoteo. El trabajador, el siervo, el esclavo es una persona que tiene una relación de ventaja con respecto a la realidad que vive. Entonces, el trabajador siempre está de malas. Por eso llegamos a las oficinas de gobierno y nos atienden mal. Por eso llegamos a las oficinas parroquiales y si está de malas la secretaria nos va a atender mal. Y si está de malas la catequista nos va a atender mal porque somos asalariados, porque somos siervos, porque somos esclavos en nuestra mente, no hemos podido dar el paso a la amistad. Cuando nosotros entendemos la bondad de Dios, damos el paso a la amistad. Del asalariado que bien describía Jaime, como rencoroso, como siempre de cuentachiles, ¿no? Yo hago esto, me tienes que pagar esto. Él no hace esto, no le tienes que pagar. Eh, eh, pues de cuentachiles y somos asalariados y queremos que todo mundo trabaje a nuestro ritmo y a la vez no. Queremos sentirnos los que trabajamos más, los que hemos dado más, los que merecemos más, los que merecemos un aplauso más. Nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra envidia, todo se junta para hacernos esclavos. Y esta parábola es provocativa. Si te sientes esclavo, no estás avanzando en la fe. El avance en la fe es hacerte amigo de Dios. El amigo es alguien que queda muchas veces sobreabundado. Yo con mis amigos les digo que me abruman de cariño, me abruman de generosidad. Y este ser abrumado es lo que nos hace eh, disponernos en una situación de simpleza, de sencillez, de recepción y produce acción de gracias, produce agradecimiento. Entonces, pasar de la servidumbre a la amistad es lo que yo creo que deja la parábola. Muy bien, muchas gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿algún comentario? Pues un poco, ya nada más para redondear, pero sí me gustaría tocarlo, es dónde choca nuestra envidia, nuestra rivalidad, nuestra competencia, dónde choca con tanto amor desbordado. Es en la cruz. Y menciono la cruz porque inmediatamente después de este texto sigue el anuncio de la pasión. Y el anuncio de la pasión trae estos rasgos. Miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y letrados, que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que lo azoten y lo crucifiquen. Describe toda la maldad, ¿no? Describe todo, todo esto que traemos en el corazón y este encuentro este encuentro en donde en la parábola aparece que les paga su salario, es el toparse con la bondad, es el toparse, es mi maldad con su bondad, entonces queda perfectamente así como una bondad que transforma, al final de cuentas va transformando, va transformándonos esa bondad de Dios, entonces un poco sí quería tocar lo de la cruz porque es el anuncio de la pasión lo que sigue, entonces creo que puede vincularse muy bien con este texto que acabamos de escuchar, la bondad,
todo lo que comentamos. Muy bien. No, pues yo ahí la dejaría. Yo creo que ya está muy bien, ¿no? Ya, y yo terminaría con esto. Tiene toda la razón el padre Miguel. La palabra de Dios te confronta, ¿no? La palabra de Dios te mueve, ¿no? La palabra de Dios suscita, ¿no? Y es provocativa, ¿no? Entonces, ojalá podamos responder a esa provocación de la palabra de Dios. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Les recordamos, si les gustó pues este video, si pueden oprimir donde el pulgar está hacia arriba, si lo pueden compartir. Les agradecemos mucho a las personas que comparten este video y que cada día van invitando a más personas que nos hacen favor de verlo. Les agradecemos mucho. Seguimos pidiendo sus bendiciones y bueno, pues si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Hasta pronto. Bendiciones.